Detrás del cargo y del discurso político hay una persona con convicciones, ideales y forma muy particular de ver y entender el cargo público. El día de hoy en entrevista nos encontramos con Kendor Macías, presidente estatal del PRI en Aguascalientes. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Héctor? Mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo estás, Kendor? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, un honor tenerte aquí, eres el padrino de nuestras entrevistas. Entonces, antes que nada quisiera saber quién es Kendor Macías. Pues mira, yo soy arquitecto de profesión, soy maestro en arquitectura sustentable y me gusta y atiendo la política ya desde hace tiempo. Yo estoy afiliado al PRI desde el 95, todavía no era mayor de edad, pero sin embargo existe en el PRI una modalidad, incluso una organización que se llama Chaviza Revolucionaria, y desde entonces yo ya estoy participando en las campañas, adherido ya hasta los 18 años, pero porque me apasiona, me gusta y yo veo en la política una manera de poder hacer algo por México. Muy bien. ¿Cómo fue este cambio de la arquitectura a la política? ¿Cómo se dio este cambio de los planos al servicio público? Fíjate que no ha habido cambio, yo me sigo dedicando a la construcción, a diseñar, a ser arquitecto y me sigo preparando. Lo de la maestría lo terminé hace 3 años, la maestría en arquitectura sustentable. Me sigue gustando, tengo mi negocio, lo sigo atendiendo y pues es a la par, porque es ahí donde realmente me he desenvuelto conforme a mi profesión. La política se nos da desde tema de familia, abuelo, y me gusta, me apasiona también, entonces le pegamos a las dos cosas. Excelente, muy bien. Ahora, me comentabas que desde antes de ser mayor de edad ya tenías esta afiliación hacia el PRI. ¿Cómo decides entrar al PRI? ¿Qué es lo que te convence de llegar al Partido Revolucionario Institucional? Pues como en muchos casos, como en el caso incluso de cuando escoges tu partido de fútbol, en mi familia todos priistas, desde mi abuelo tuvo una participación importante dentro de la política en Aguascalientes. Él fue el líder del sindicato ferrocarrilero a nivel nacional en los 70s. Eso se va heredando, mi mamá, mi papá, mi familia entera priistas, y entonces vienen unas campañas a participar y desde ahí empezamos. Ya después me metí a estudiar la maestría en filosofía un poco para entender los temas filosóficos, no solo en la política en general, y ahí me termino por definir ideológicamente por la ideología del PRI, que me empieza a gustar, a apasionar ya en un tema personal, no solo heredado, y es ahí en donde se entrega total. Ahí me tocó ya más adelante de la maestría meterme un poco más de lleno y me tocó ser dirigente juvenil. En el PRI en aquel entonces existía el Frente Juvenil Revolucionario y ahora se llama Red de Jóvenes por México, y me tocó ser dirigente en los 2000. Entonces, mucha de tu influencia para los cargos públicos y para la política viene de tu familia. Así es, papá y mamá, abuelo, y pues con esa convicción de seguir ahí ayudando, apoyando en las buenas y en las no tan buenas en el partido. Son tus mentores, dirías tú. Así es. Muy bien. ¿Cómo se equilibra la vida familiar con la política, ¿no? Porque la política es dura en muchos aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar la política y que no afecte a lo personal, a la familia? Pues primero que nada requiere de dedicación y tiempo, y eso lo debe de comprender la pareja. En el caso cuando tienes tu esposa o en el caso de mi hijo, lo deben de entender, y así ha sido. Sí se comprende los tiempos en donde le tienes que dedicar y el apasionamiento por defender tus ideales, en todo, no solo en la política. Yo creo que una persona cuando es leal a sus ideales, a su convicción, pues es más entregada y por ende de más confianza, y en la política se necesita de confianza. Yo soy de las personas que creo que debes de ser leal a ti mismo y leal a tus convicciones, a tus ideales. Últimamente se ve mucho chapulinismo y se respeta el que busquen por otros lados quien se dedica de lleno a la política, quien se dice un legislador profesional, un servidor público profesional sin ver los colores o las ideologías partidistas. Yo en lo personal creo que debe de haber definición y lealtad a los colores. Muy bien. Comentabas que desde el 95 ya ha pasado un largo recorrido, ¿no?
¿Qué es lo que te mantiene dentro de la política? Han pasado, me imagino, cosas buenas, cosas malas, pero ¿qué es lo que te mantiene y te sigue impulsando para que continúes en este ámbito? Desde un partido político puedes llegar a un puesto de elección popular, pero no solo eso. El tema de la gobernanza debe de reflejar los ideales de tu partido como para gobernar de una manera u otra. En el caso del PRI, que somos centro izquierda, a mí me mueve poder hacer cosas por Aguascalientes, por México. Ya he tenido la oportunidad de ser diputado local, regidor, candidato a presidente municipal, candidato a diputado federal, y te das cuenta porque te sensibilizas a la hora de estar en una campaña, en el acercamiento con la gente, en donde ves los verdaderos problemas y las posibles soluciones. Cuando tienes la oportunidad de tomar decisiones para bien, y por desgracia también se tiene la oportunidad de tomar decisiones para mal, pero es ahí en donde tú te empiezas a realizar como persona, como ser humano, en donde empiezas a ver resultados gracias a tu trabajo para bien de la ciudadanía de Aguascalientes, de México. Muy bien. Tocas una parte muy importante que es esto de visitar a las personas, ¿no? De estar cerca de las personas. Cuando has estado en estas giras, ¿qué es lo que más te ha conmovido? ¿Qué es lo que más te ha movido de las situaciones a las que has... Hay temas de justicia en todos los casos, en todos los niveles socioeconómicos. El tema de la pobreza extrema, que uno cree que no debería de existir, de que existe, y que la mayoría de las veces son las malas decisiones de los mandatarios en todos los niveles. Eso yo creo que es lo que más nos afecta. Y todo lo que conlleva las malas decisiones o buenas decisiones de un gobernador, de un presidente municipal. Por ejemplo, el tema del crecimiento de las adicciones en las drogas, el crecimiento de tantas problemáticas sociales que vivimos a causa de malas decisiones, de no decidir en el presupuesto si tienes que meterle más al deporte, si tienes que meter más a las artes, para que el ocio no sea la madre de todos los vicios y haya más adicciones. Todo tiene su porqué. Y sí creo que las decisiones de los mandatarios afectan para bien y para mal. Entonces, cuando empiezas a recorrer el estado en general, a mí me ha tocado estar de delegado en otros estados. Yo estuve de delegado representando al PRI para hacer los cambios de las dirigencias de los jóvenes y del propio partido en Guanajuato, en Sonora, en Zacatecas, en Jalisco. Últimamente me tocó la campaña de Veracruz. Y son temas muy distintos los que sufren en todos lados, pero claro, yo creo que hoy por hoy el que más nos afecta en todos los sentidos es la cuestión de la inseguridad, y de la mano van muchísimas cosas, como el tema de las drogas, por ejemplo, el que no puedas salir a la carretera porque ya te robaron, ya te asaltaron, el que haya crecimiento en eso es lo que yo siento que a mí más me afecta, el ver un México devastado en muchas cosas, y que sigan permitiendo que roben ahora con el tema de lo del huachicol fiscal o tanta cosa que tiene que ver con la corrupción, y que el presidente pasado nos prometió que iba a acabar con eso y México le creyó. Sí. Y yo creo que no ha habido sexenio más corrupto que ese. De verdad, independientemente de los colores o de atacar a un partido o defender otro, es la realidad. Entonces, el estar en la calle te sensibiliza, te deja ver esa realidad que muchas veces, con mucho respeto lo digo, no alcanzamos a vislumbrar con los medios de comunicación. Sí, digo, es como un punto muy importante, ¿no? No le damos la visibilidad a situaciones muy particulares, ¿no? Nos enfocamos luego en el chisme, en cosas no tan relevantes y no atacamos como el punto de origen. En todo este contacto con la gente, ¿qué es lo que has aprendido de la gente? Con toda la gente con la que has convivido, ¿no? Desde altos mandos, desde la gente humilde. ¿Qué es lo que te ha enseñado la gente? Mira, empezando desde el interior del partido, en todos lados hay gente buena y gente no tan buena. En todos lados hay buenos y malos, desde las religiones hasta los partidos políticos. Y te das cuenta cuando hay esa verdadera vocación de servicio, esa humildad, esa preferencia por hacer las cosas bien, y eso hay en todos lados, en todos los partidos se reconocen buenos y malos, pero el hecho de darte cuenta que en tus manos está poder hacer cosas, señalarlas, o en su caso pedir el voto para poder tomar las mejores decisiones, ahí es en donde cabe la responsabilidad, que muchos no la ven. Desgraciadamente relacionan al político con corrupción, con robo, con agandalle, con el que va a ir a quitarnos el dinero,
y es un tema mundial, porque así lo ven, porque es el que tiene la decisión última para ver a dónde van los recursos, pero lleva mucho más que eso. Entonces hay cosas que no se alcanzan a vislumbrar porque por la falta de conocimiento del ciudadano de, por ejemplo, para qué sirve un diputado. A mí me tocó estar en la 61ª legislatura y éramos nada más una compañera y yo los diputados más jóvenes. Pero aún así, con la preparación de estar ahí, con la sensibilidad de tomar decisiones, el diputado muchas veces lo confunden con que es el gestor automático para ir a pedir y que ayúdenme en esto o pónganme el tope y nada que ver. El diputado va a legislar y se convierte en los ojos del legislativo y por eso hay distritos para que te voten y estés atento a lo que está pasando en tu distrito. A mí me tocó precisamente en donde estamos ahorita, que era el distrito 11, sigue siendo, y pues te das cuenta de las necesidades que había. En ese entonces, una de las propuestas que yo metí al Poder Legislativo era el que se castigara que no pudieran vender el cobre o el cable en ese momento, o las baterías, porque estaba el robo inmenso de eso y todo lo que conlleva. ¿Y para qué roban? Pues a veces para drogarse o para mantener o lo que sea, pero están robando. Entonces se modificó la ley y ya no cualquiera podía llevar cable, que era obvio que era robado, a que lo compraran. Y cositas de esas que van sumando y que muchas veces el ciudadano no distingue cuál es la función real del diputado o en el caso del regidor, que debe de estar atento al tema económico, a la ley de ingresos, de cómo se va a distribuir la riqueza o el dinero del municipio. Yo estuve en ese momento en Jesús María. Entonces esas son las cosas que nos tocan y hay esa confusión de la ciudadanía, pero es una labor importante el que tú puedas ir a velar los intereses de los ciudadanos o tomar decisiones para que se afecten para bien o para mal. Muy bien. En todo este largo camino debe de haber tropiezos, ¿no? Me imagino, como en todo en la vida, ¿no? ¿Cuál sientes tú que ha sido el tropiezo o algún error que haya marcado el camino, ¿no? Que te haya hecho dar como un giro o que te haya hecho cambiar en alguna situación? Bueno, en lo personal hubo un momento que yo me concentré más en la construcción, en mi profesión como arquitecto y por ende no me concentré tanto en el partido. Siguieron pasando varias cosas y entre esas, o sea, yo no he quitado el renglón de participar, siempre he estado ahí, pero no con la misma intensidad. En unos años yo estaba concentrado a mi labor en mi constructora y a lo mejor eso lo puedo considerar que se rompió un poquito la racha que venía. Sin embargo, pues estamos de lleno casi inmediatamente y es en donde empiezan a pasar cosas. Se pierde la presidencia de la República, se pierde aquí la gubernatura, la alcaldía, el Congreso pues no está, empieza a haber ese debacle en lo nacional y en lo local del PRI. Y ahí es en donde entramos de lleno, mientras es válido, lo comentaba hace un ratito, en quien se dedica profesionalmente a ser legislador o servidor público, pues muchas veces no ven los colores y la ideología del partido. Te comentaba que incluso más del 80% de Morena son expriistas, empezando por el expresidente Andrés Manuel. Todos vienen del PRI. Y yo me he aferrado muchísimo al tema de la lealtad, de ser congruente conmigo mismo, con mi partido, y de estar ahí en las buenas y en las no tan buenas, porque muchas veces el partido ya había tenido otra decadencia. Él nos ha otorgado a quienes hemos estado ahí muchas veces el agradecimiento a la permanencia, el seguir colaborando. En otras ocasiones, por ejemplo en el 2000 que se perdió la presidencia de la República, hubo una decadencia parecida, en donde yo me acuerdo que quienes estábamos ahí en el partido, no estaba tan que se tenía que usar por fuerza el internet, pero pues no teníamos ni teléfono, ni luz, ni agua. Estaba todo horrible. También se había perdido la presencia en el Congreso, en los municipios, solo teníamos un alcalde. Pues varias cosas que pasaron en ese entonces. A lo que voy es que después de ahí, el PRI volvió a levantar tanto en lo nacional como en lo local. Tuvimos un gobernador, excelente gobernador, Carlos Lozano de la Torre, alcaldesa Lorena Martínez, teníamos la supermayoría en el Congreso del Estado, representantes en el Congreso de la Unión, en el Senado, en la Cámara Baja, y el PRI se levantó otra vez y viene otra vez esa decadencia. Yo creo que México no está para que haya partidos hegemónicos. Yo creo que México está para que haya competitividad
entre los partidos, entre las maneras de ver cómo hacer política, y que la oposición siempre esté señalando lo que se haga mal para que el ciudadano se dé cuenta de que el gobernante está haciendo bien o mal las cosas y lo tenga que castigar. Y eso es sano, eso es bueno para México y para Aguascalientes. Entonces, eso es lo que yo considero, pero sin embargo, pues sí siento que me he distinguido por ser congruente y leal con el partido, y a lo mejor se descuidaron 2, 3 años, pero ahí estamos en el momento más difícil que necesita el PRI de los verdaderos priistas. Sí, hablas como de estos momentos duros, ¿no?, que ha vivido el PRI a lo largo de su historia. ¿En alguno de esos momentos o actualmente has pensado dejar la política? No, yo creo que en este momento es cuando más necesita esa lealtad, no solo de mí, de todos los que creemos en el partido, y no es aferrarnos a que exista, es mejorar las situaciones para que el PRI se vuelva a convertir en una opción como lo que es verdaderamente, y ahí está la historia para que nos juzgue, y los números. Mira, por un ejemplo, 2 ejemplos. El PRI, cuando entramos a la dirigencia, que fue hace poquito más de 2 años, un poco más de 2 años, nos tocó la elección del 24, éramos ya cogobierno con la gobernadora Tere Jiménez, ella es cogobernadora de los partidos PRI, PAN, PRD. Entonces nos toca la elección del 24 y nosotros andábamos en 34,000 votos y teníamos solo 6 regidores, una diputada y 100 diputados en el Congreso de la Unión. Viene la elección del 24 que hicimos a 50,000, hoy tenemos representación en todos los municipios. Hay regidores síndicos, tenemos 18, de 6 a 18, tenemos 3 alcaldías, somos cogobierno en 8 municipios, en donde no sigue el PRI, pero somos cogobierno, tenemos diputada local y diputado federal. Los números ahí están y ha crecido el PRI en Aguascalientes. Entonces es cuando más se necesita de esa lealtad, de esa firmeza, de esa congruencia y de seguir aferrándonos a seguir haciendo bien las cosas para que el PRI se convierta en una opción. Y otro tema de comparativa que la ciudadanía debe de ver, y no es por echarle un partido u otro, te digo, en todos los partidos hay buenos y malos. Sí, claro. La diferencia es que el PRI, cuando detectó gobernantes malos como gobernadores, los metió a la cárcel. En el sexenio de Peña Nieto, él metió a la cárcel a 6 gobernadores que se portaron mal. Y se debe de señalar, y se debe de castigar, y se debe de poner la prueba de que cuando haces mal las cosas hay una consecuencia, y eso es para todos los mexicanos en todos los ámbitos, pero en el servicio público más. Y como comparación, fíjate, cuando Peña Nieto hubo un desfalco, hubo quien robó y estuvo en la cárcel por un tema de 6,000 millones. Llega Andrés Manuel con Morena y luego se da el tema de lo de Segalmex, que son 16,000 millones. Yo hasta ahorita no veo quién fue el principal actor que está en la cárcel. Y ahora con el tema del huachicol fiscal, para alcanzar a dimensionar, se quedó en 16. Ese es era el primer lugar en la historia de fraudes al erario público. Y ahora estamos en que son 170,000 millones anuales durante el sexenio. O sea, estamos hablando de más de 900,000 millones. La comparación es abismal. O sea, no alcanzo yo de verdad a dimensionar, pero sí puedo saber que se pudieron haber hecho muchas cosas con eso. Entonces, al mexicano lo convencieron o nos convencieron de que esto iba a cambiar, que se iba a acabar la corrupción en cuanto tomara protesta, que se iban a dejar hacer actos y que ya no iba a haber el enriquecimiento ilícito, que la austeridad franciscana, la austeridad republicana, y todo lo contrario. Se siente más el engaño, da más el coraje, y el mexicano se decepciona, no solo del partido de Morena, se decepciona de los políticos en general. Claro. Y nos ven, yo de verdad veo muchos comentarios en donde digo, ay, hijo, ni me conocen, y ya me ponen de no sé qué, pero bueno, es natural estar en donde estamos. Entonces, yo siento que en este momento se necesita esa lealtad de los priistas, de esos priistas de veras que ahí estamos y que vamos a estar en las buenas y en las no tan buenas. Esta parte tocaste un punto como muy importante, la percepción de la gente, ¿no? Existe como, no sé cómo decirlo, hay mucha gente cegada por esta administración, ¿no? ¿Cómo hacer o cómo abrirle los ojos a las personas para que vean todos estos detalles, ¿no? Porque sí se comenta mucho,
sí hay señalamientos, pero ves encuestas y ves la popularidad de ciertos actores políticos, ¿cómo cambiar la percepción de la gente, ¿no? Que sigue como enajenada en este camino y no se da cuenta de todo esto malo que está pasando? Mira, pues yo creo que no dejar de señalar. A nosotros como oposición nos toca estar señalando, estar atentos a lo que se haga mal y también lo que se hace bien, reconocerlo, hablando de cualquier color. Por ejemplo, yo reconozco que la presidenta ha tenido el valor de señalar lo que se hizo mal en el sexenio pasado y que en el discurso dice que cuida y protege a los hijos de Andrés Manuel, pero en el actuar y en los hechos se ve que está persiguiendo y eso se aplaude. Ella tiene la oportunidad de pasar a la historia no solo como la primera mujer presidenta, sino la que hizo las cosas bien. Y en eso estamos y vamos a estar atentos para señalar si es necesario, tanto para bien como para mal. Pero pues yo creo que más allá de eso es estar constantes. Mira, las encuestas de las que bien mencionas, pues normalmente las encuestas las hace el que la paga y pues siempre van a venir así. Nunca en la historia de nuestro país se había repartido o regalado tanto dinero. Eso es importante estarlo mencionando. Entonces el ciudadano, que es el electorado y que los programas de ayuda social no son más que un programa electorero, en donde se lo recuerdan el día de la elección. Acuérdate que yo te di tanto al mes y si no, te lo vamos a quitar. Entonces, pero no hay dinero que alcance. Y ya se han visto ejemplos de estos en otros países. Cuando no eres productor, cuando no generas empleo, cuando no hay inversión del extranjero, cuando no tienes trabajo para la gente, no va a llegar un punto en donde ya no va a haber dinero para repartir y la gente se va a quedar todavía más molesta. Antes me dabas, claro. Y yo sí me he dado cuenta de algo. Tú puedes repartir durante el año 11 veces, pero si la 12ª no le diste, pues eres el malo. Y eso es real, ha pasado en la historia de la humanidad. No hay dinero que alcance para lo que están haciendo. Entonces va a llegar un punto en donde va a tronar. Yo no quiero que le vaya mal a México, pero sí me gustaría que los mexicanos abrieran el ojo. Nadie tiene varita mágica para llegar a cambiar los problemas de la noche a la mañana, y lo que están dando ellos constantemente dentro de los programas, que son programas que siempre han existido, existen desde los 80s, 70s, y los inventó el PRI, los puso en la Constitución, ahora le cambiaron el nombre y dan más dinero a más gente. El otro día escuchaba a una senadora de Morena diciendo que hoy beneficiarios de los programas de Morena es el 80% de la población. Yo digo, pues con razón, o sea, sí, claro, pues es que si llegas y le estás dando en una familia, hay veces que le dan a la mamá soltera, al hijo que está estudiando o que no está estudiando, y a la abuelita por ser mayor de edad, de la tercera edad. Entonces, pero no generan. Yo, que soy papá, me gustaría que mi hijo pensara en un futuro estable, en donde pudiera tener la oportunidad de un trabajo, de generar y ser generador de empleo. Lo que está pasando no es más que malacostumbrando a la sociedad a la dependencia económica y que no produzca. Eso va a tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Entonces, es ahí en donde los partidos de oposición nos corresponde estar señalando lo bueno y lo malo, pero sí hacer el que abran los ojos. Y ahora con el tema de la supercomunicación, que cualquiera puede estar atento a lo que se está haciendo bien o mal, pues les tocó a estos gobernantes esa herramienta que nosotros vamos a usar también como oposición, te repito, para señalar lo bueno, pero también lo malo. Muy bien. Regresando un poquito más al ámbito local, ser dirigente de un partido no debe ser tarea fácil. ¿Cuál ha sido uno de los retos más importantes que has vivido dirigiendo al PRI aquí en Aguascalientes? Fíjate que lo digo con mucho respeto, pero pues es la realidad. A nosotros nos heredaron problemas acumulados desde 2008, que fueron normales, y como tuvimos el gobierno desde 2010 al 2016 no se sentían. Había integrantes, había cuotas, había gente que quería ser priista porque veían en el PRI esa oportunidad de que éramos gobierno del Estado y de ser parte de un partido ganador en Aguascalientes. Pasa esa etapa, se pierde lo que se perdió, y esos problemas salen ahorita hablando jurídicamente. Entonces, ha habido priistas muy leales, congruentes con el partido y solidarios con el partido, que nos han ayudado.
pero también ha habido muchos que dan la espalda y ya se brincan al otro lado y al contrario, golpean al PRI. Entonces eso ha sido lo más difícil de sortear, resolver problemas desde laudos hasta la estabilidad jurídica del propio edificio, que ya se resolvió. Como que han bajado las prerrogativas. Si antes se tenía un porcentaje, un número considerable de prerrogativa de dinero mensual, pues bajó a una tercera parte. Entonces son esas las dificultades, pero son retos que se han venido resolviendo, y es por eso que se amachina uno más, porque dices, bueno, ya resolví, ya esto, vamos a seguir creciendo. Y sí se reconoce, la verdad, la lealtad de muchos priistas que en las buenas y en las no tan buenas seguimos estando ahí y siguen apoyando a su partido y a su dirigencia. Entonces eso yo creo que ha sido lo más difícil, porque nunca la habíamos visto. Claro. Y nunca se había sentido hasta esta etapa, en donde tronó todo lo que tenía que tronar, pero a todo le hemos encontrado solución. Hablas esta parte de las personas, de los miembros que se mudaron de equipo y ahora atacan, ¿no? ¿Cómo lidiar con este tipo de personajes? Y no sé si dentro todavía del partido haya como este tipo de personajes que también bajita la mano como que están tirando. Pues es natural en la política que haya diversidad de pensamiento. En la propia familia de dos hermanos hay. Entonces, cuando somos muchos los integrantes y en nuestro partido, que está compuesto por un consejo político de casi 200 priistas, en donde todos tienen voz y voto para opinar, y todos pueden aspirar y todos pueden decir qué quieren ser, y eso es bueno y enriquece. Es natural que también haya críticas constructivas y no tan constructivas de los propios priistas, pero se aceptan, se valoran, se digieren, y es la parte de la apertura que tiene el partido. Y de los que se fueron y critican, pues ahí es en donde yo recalco la incongruencia. A ver, viviste del PRI todos estos años, ya fuiste diputado, alcalde, lo que haya sido, y ahora por ir a buscar a otro lado, criticas a tu alma mater, a tu capilla o a tu catedral. Entonces eso es donde yo creo que es total incongruencia, y por eso yo agradezco y aplaudo a los que seguimos todavía firmes en el partido, que son rachas, son etapas. Esto es cíclico, ya había pasado. El electorado va a volver a voltear a ver al partido, ya pasó, venimos de un crecimiento en el 24 y vamos a seguir creciendo para el 27. Entonces ni el poder ni la derrota es para siempre. Claro. Muy bien. ¿Qué tipo de liderazgo quieres dejar como ejemplo para las futuras generaciones que vienen detrás de ti? Que a pesar de que han nacido los momentos más complejos de la vida del PRI a lo nacional y en lo estatal, el ser divergente pero también apasionado con el partido, y estar de aferrado a hacer que otra vez volteen a ver al partido, eso, que se valore, que pasamos la etapa más difícil, que a lo mejor más difícil que esta no va a haber, pero que sin embargo se salió adelante. La lealtad y la congruencia para mí es lo más importante y lo que más se debe de valorar en un partido político y en los integrantes de un partido político. Fíjate que hay hoy por hoy muchos jóvenes que se han acercado al partido solos. A mí me han escrito por Face, quiero ser parte del PRI en la carrera, en la prepa, o yo me puse a investigar la historia del partido y me gusta, me convence, porque saben y se dan cuenta que sí, han habido casos en donde ha habido personajes o personas que se portaron mal, cometieron errores, pero tienen nombre y apellido, tienen credencial para votar y se les ha juzgado conforme a eso. El partido es un conducto que tiene un perfil ideológico, y yo estoy seguro, y es lo que están viendo las nuevas generaciones, que el PRI es el que tiene el mejor perfil ideológico. No somos radicales de izquierda ni radicales de derecha, somos centro izquierdo, y yo creo que es el perfil idóneo para lo que necesita México y Aguascalientes. Entonces eso es lo que me gustaría que vieran, pero se siente, porque se han venido acercando generaciones solos a participar en la vida, y no politólogos, o sea, chavitos o chavos y chavitas y chavas que se acercan solas a querer ser parte del PRI, porque vislumbran también eso que te digo, ni todo el poder ni todas las derrotas son para siempre. ¿Consideras que el PRI necesita cambiar como su imagen? Porque hablábamos de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes. Hay muchos jóvenes que dudan de los partidos políticos, hay muchos jóvenes que les gusta la política pero que no se quieren meter por cuestiones de que sienten que hay corrupción. He visto ahorita que el PRI desde Ciudad de México tiene campañas ya como más hacia los jóvenes en redes sociales.
¿Consideras que este es el camino que deben de seguir para atraer la mirada de los jóvenes? Fíjate que se está haciendo, no a la velocidad como nos gustaría, pero se está haciendo. Y no solo en el tema del PRI, yo creo que debería de haber eso en lo general en la política, de cómo la ven las nuevas generaciones, cómo nos critican las nuevas generaciones. Y lo que está haciendo el dirigente nacional, Alejandro Moreno Alito, pues es ser disruptivo con todo lo que ha venido, a pesar de que él es priista, bien de cepa, y yo comparo lo que nos está pasando en Aguascalientes, lo que está pasando en la mayoría de los estados y lo que está pasando en el CEN del PRI. Alito Moreno prefiere dejar de ser gobernador de su estado para dirigir su partido y viendo en la etapa en la que se veía venir. Y pues ahí están los datos. Por ejemplo, dicen, es que ya perdieron ciertas gubernaturas. No es que se hayan perdido, es que se entregaron y se hubo las traiciones. O sea, el ejemplo que quieras tener de los exgobernadores priistas que hoy son representantes de México en sus consulados o sus embajadas a cambio de haber entregado el Estado. Y esa es parte de la traición que más adelante se les juzgará a todos ellos. Entonces él ha aguantado, ha tenido la firmeza, la congruencia y te digo la lealtad de estar en el PRI dirigiéndolo en esta etapa tan difícil y está haciendo las cosas de las que mencionas. Se nota, se empieza a sentir que se empiezan a hacer cosas distintas usando las herramientas de comunicación digitales y nuevas, pero ha estado ahí constante señalando y a pesar de que ha sido perseguido, porque muchos hemos visto de que lo han querido desaforar, que ya le quitaron la casa de la mamá, que los terrenos, que la de él, y ha seguido ahí firme, a pesar de que pues yo me imagino que con ese temor de la persecución, y no es cualquier cosa, de la persecución de un presidente de la República. Entonces, esa etapa nos está tocando y sí siento que se tiene que refrescar, se ha venido haciendo, no con esa velocidad. En algún momento han preguntado, yo también lo dudé, de que si en los 20 el PRI nace como PNR, luego PRM y cambió a PRI, ha sufrido 2 cambios. Entonces, ¿por qué no uno ahorita? Y se hizo un análisis y nos lo explicaron en el CEN del PRI. Dice, después del refresco de Coca, de ese refresco, el logotipo más reconocido por todos los mexicanos es el logo del PRI. Entonces muchos dicen, sí, pero no unos casos para mal, pues hay que darle la vuelta a eso. Entonces el posicionamiento está, la ideología está, las siglas es parte de la ideología y es cambiarle el chip a las nuevas generaciones y que las generaciones no tan nuevas recuerden que el PRI es el que les otorgó, gracias a las instituciones que creó, su casa, su educación, su salud y la estabilidad que se llegó a tener en algún momento en México, que hoy por hoy no la tenemos. Si tuvieras enfrente al joven Kendor que encabezaba el Frente Juvenil, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Prepararse más, estudiar más. Cada día te das cuenta de que hay muchísimas cosas y yo que no soy abogado, no es que desconozca la ley por completo, pero a lo mejor me hubiera preparado más y tener otra carrera ad hoc a lo que estamos viviendo ahorita. Siempre hay quien te asesore, te apoye, te vaya llevando, pero el conocimiento es la base de todo y eso yo creo que te permite no solo conocer más, sino tener esa mayor sensibilidad con todo para poder avanzar más. Entonces, a lo mejor prepararme más. Muy bien. En un futuro, ¿cómo te gustaría que te recordaran más? ¿Como político o como persona? No, como persona. Claro, como persona. Siempre, pues, el político está en el ojo del huracán, para bien o para mal. Te digo que me tocan unas hasta mentadas de que yo ni los conozco, se desahogan ahí en el TikTok y en el Face. Pero no, como persona yo creo que he buscado hacer las cosas bien, no para que me juzguen, sino para una satisfacción personal y una tranquilidad emocional mía. Muy bien, y ahora pasando ya un poco, dejando lo local, pasando a un tema más nacional, esto del huachicol fiscal, ¿no? que ya lo comentabas hace unos momentos, que le ha pegado a toda la nación, ¿no? ¿Cómo combatirlo? ¿Qué hacer? Aparte de los señalamientos, ¿qué podemos hacer o qué se debe de hacer para frenar este tipo de acciones, ¿no? Porque pareciera, lo comentabas también con lo de Segalmex, que al final del día no hay un culpable, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo frenarlo?
Yo creo que aquí nos debemos de fortalecer todos los mexicanos independientemente de los colores porque es nuestro dinero, nuestros recursos, nuestro presente y nuestro futuro. Ahorita mencionan cifras por mencionar, pero esto va a llevar a una afectación a lo largo de aquí a 20 años. Para empezar, si Pemex estaba quebrado, con esto le acabaron de dar la estocada final, porque pusieron una refinería que no ocupaba refinar porque se traían de contrabando la gasolina. Empezaron a haber refinerías piratas en donde quién sabe qué calidad de gasolina nos daban. Entonces quién sabe las repercusiones para los motores de los coches vamos a tener en unos años. El tema de que quienes hayan sido, esto no es cosa de una sola persona, son cientos o miles los involucrados a todos los niveles, desde gasolineros, porque estaban comprando algo indebido para poder ganar más, hasta los involucrados que desaparecieron porque se suicidó, porque lo mataron en un accidente, y hasta los hijos del expresidente si resultan implicados, ¿por qué no? A todos parejos. Eso deberíamos de buscar todos los mexicanos, que se le castigue a todos los implicados. Hasta ahorita hay señalados, pero yo no veo que realmente hayan juzgado a uno como el actor principal o no principal. Pero esto conlleva una maquinaria de corrupción en todos los sentidos, en todos los niveles, de las fuerzas navales, de la Guardia Civil, de los empresarios, de las aduanas, de relaciones exteriores, de todos los que participaron o tienen un poco de culpa, deberían de estar en la cárcel y ser juzgados como deberían. Oye, juzgan a alguien porque se roba un atún y lo andan metiendo a la cárcel, cuando esto que son recursos de todos, yo creo que las cifras que traen son por encimita. La afectación real va mucho más allá de estos 70,000 millones de pesos anuales o 900,000 millones de pesos. Para empezar, la empresa más importante de México para los mexicanos es Pemex y está a punto de quebrar a causa de muchas cosas, pero esto que es la estocada final. Yo creo que debe de haber un despertar de los mexicanos de no descansar hasta que se encuentren los culpables. No chivos expiatorios, a los culpables, a los niveles que sean, y si son 10, 100 o 1000, que se les castigue como se les debe de castigar. Sí, creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Parece que no pasa nada y esperemos que sí se llegue a tener culpables en esta situación, ¿no? Y que paguen las consecuencias de sus actos. Otro tema que está como muy actual es la ley de amparo. ¿Consideras, en tu opinión, que sí se están vulnerando los derechos con esta nueva ley? Sí, y son cosas que los ciudadanos de a pie, los de todos los días que trabajamos y hacemos cosas, no la dimensionamos tampoco porque pues, no conocemos la ley y a veces deja de importarte por eso, pero cuando la vives es cuando te das cuenta de que antes sí se podía. O sea, las nuevas generaciones que el día de mañana se quieran amparar y ya no puedan, les van a platicar, antes te podías amparar y no te metían a la cárcel, tenías derecho a un juicio y salir a defenderte. Hoy por hoy no. El hecho del Poder Judicial, de cómo nos lo arrebataron, también la gente no dimensiona la magnitud de esto. Pero lo va a empezar a ver aquel que cuando se quiera defender y un juez que no tiene la preparación lo juzgue mal. O en el caso de alguien que quiera pelear la custodia de su hijo, no tenga el juez la sensibilidad ni la preparación para poderle dar la custodia a quien realmente pueda mantener estabilidad en el hijo, y las consecuencias se ven hacia futuro. O que le pertenezca al narco ese juez y que ya no haya ley en donde está juzgando, y pues todos los que vivan ahí la van a sufrir. Todas esas cositas que como que no les dan la importancia, porque para mí todos sabemos que fue un engaño, nos engañaron a todos los mexicanos con el tema del Poder Judicial. O sea, salimos a hacer una farsa de votación de las más caras de la historia, el tiradero de dinero, los acordeones, y al final del día no votó más que menos de un 8% del electorado. O sea, no debería de ser válida la elección. Sin embargo, la forzaron y ahí está. Ya tenemos jueces que no tienen carrera ni preparación en el Poder Judicial y las consecuencias se van a venir viendo y a lo mejor no las dimensionan. Pero el tema del amparo, cuando platiquen en el futuro, antes te podías amparar bajo la acusación mal hecha de alguien que se quería vengar o que le caíste gordo y tú no te pudiste defender porque esta presidenta quitó el amparo.
es fuerte, ¿no? Sí. Es fuerte y esperemos que quepa la cordura en las cámaras y se logre hacer un cambio. Pues no me queda más que agradecerte. Muchas gracias por acompañarnos y no sé si quieras dar un último mensaje, algo que le quieras decir a la gente. Muchas gracias, Héctor. Pues antes que nada agradecerte la invitación, agradecerle a tu público, felicitarlos por el estilo y el concepto del programa, está muy padre. Y sí, que entre todos los mexicanos de verdad abramos los ojos, pensemos en el futuro nuestro, de nuestros hijos, de los nietos y lo que queremos para ellos. Estamos en un punto trascendental para la historia de México. Las elecciones que vienen del 27 pueden quitarle ese poder absoluto a Morena, en donde haya equilibrios en la Cámara. Entonces, invitar a todos a la reflexión, no es una cuestión de partidos, es una cuestión de México, de nuestro país, de nuestro estado y de la calidad de vida que queramos tener todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y un gusto tenerte, esperemos verte pronto. Un gusto. Gracias, muchas gracias a todos.